Las demás naciones gentiles tienen reyes. La Biblia dice que cuando Samuel escuchó aquella petición imprudente de Israel, Samuel se consternó. A tal grado que Samuel no paraba de llorar de día y de noche. Samuel lloraba por cuanto Israel despreciaba el gobierno teocrático, el gobierno perfecto de Dios. Yo no sé si usted cree que el gobierno de Dios es perfecto. Amén. ¿Cuántos creemos que el gobierno de Dios es recto? Amén. No hay gobierno más perfecto como el gobierno de Dios. Israel lo despreció. Pero algo que encontramos en la Biblia es que Dios es gentil. Dígalo conmigo, Dios es gentil. Dios es caballero. Dios no coarta. Dios no impone. Dios no obliga, aunque tiene todo el poder para subyugar la voluntad de los hombres, Él no lo hace. Dios apela a la decisión, a la voluntad de cada uno de nosotros. Y Dios lo que quiere es que nosotros lo amemos, le sirvamos con ánimo pronto, con corazón sincero, en medio de las adversidades. Denle un aplauso al Señor. Dígale conmigo, Señor, quiero amar. Al hablar hoy sobre parte de la monarquía de Israel, quiero referirme a un tiempo cuando el rey Saúl gobernó al pueblo de Israel. Porque Saúl fue el primer rey en la monarquía. Eso establece la Biblia. Y cuando Dios estableció la monarquía a través del rey Saúl, Dios le estableció condiciones, Dios le estableció normas al rey para que fuese bendecido él y la nación de Israel, para que fuesen obedientes. Pero vamos a estudiar hoy cómo la desobediencia arrastra la mente del hombre, la conducta del hombre, el comportamiento del ser humano cuando nos apartamos de la guianza perfecta del Señor. Y en primer libro de Samuel, capítulo 15, por favor, capítulo 15 del primer libro de Samuel. Vamos a leer la palabra del Señor para meditarla. Cuando nos referimos a esta historia, nos estamos refiriendo al año 930 antes de Cristo. Era el año 930 antes de Cristo cuando inició la monarquía en el pueblo de Israel. Y al ser Saúl nombrado como rey de Israel, capítulo 15, primer libro de Samuel, versículos 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl, si toma bien, estamos sobre nuestros pies. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subían de Egipto. Cuando subían de Egipto. Y luego dice el versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tienes. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Este fue el mandamiento de Dios al primer rey. Padre, te damos gracias por esta palabra. Quita toda idea preconcebida de nuestra mente, de nuestro corazón. Permítenos, oh Dios, enfocarnos hoy en cuanto tú anhelas formar tu carácter en la vida de la iglesia. Y te pido, Señor, que formes tu carácter en nosotros como iglesia tuya, para que podamos seguir los lineamientos que tú estableces, para que podamos caminar en obediencia para la gloria y la honra de tu nombre santo. Amén y amén. Tome su lugar. 3 objetivos de carácter general quisiera tratar de alcanzar en esta corta reflexión. El primer objetivo que quisiera alcanzar es que podamos descubrir que Dios anhela formar su carácter en cada uno de nosotros. Dígalo conmigo, Dios anhela formar su carácter en mi vida. Dígalo. ¿Cuál es el carácter de Dios?
El carácter de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. Y eso es lo que Dios anhela formar en el carácter de cada uno de nosotros, en la estructura de nuestra personalidad, en el componente temperamental nuestro. Dios anhela formar su carácter. ¿Cuánto quisiéramos ser terreno fértil para que Dios forme su carácter? No es fácil, no es fácil. Pero si nosotros cedemos nuestra voluntad, nuestro terreno almático, nuestro terreno estructural, Dios obrará en cada una de nuestras vidas, porque el Evangelio es poder, el Evangelio es potencia de Dios. ¿Cuánto creemos que el Evangelio es poder y potencia? Y como tal el Evangelio opera cambios, opera transformaciones en la vida de la persona. Yo recuerdo cuando vine a Cristo por misericordia, fui objeto de la misericordia del Señor. Cuando yo vine a Cristo, nadie de mi familia quizás pensaba que se iba a operar algún cambio en mi vida. Mi hermano mayor Andrés me dijo, dicen que fuiste a la iglesia, aceptaste al Señor, te conozco, me dijo. Tú no vas a aguantar ni 15 días en la iglesia. Yo no sabía mucho del Evangelio, o quizás no sabía nada, pero yo me iba a los ríos, a las propiedades de mi padre y lloraba. Y le decía, Señor, ayúdame a caminar conforme a tu voluntad. Pasaron los 15 días, pasó un mes, pasaron 2 meses, pasó un año, pasaron 5, pasaron 10. Aquí estoy, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígalo conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Poder descubrir el primer objetivo, que Dios anhela formar su carácter en cada uno de nosotros. Cuando Dios haya formado su carácter en nosotros, pareciera ser, dijo el gran reformador protestante Martín Lutero, que el anhelo del Espíritu Santo se habrá cumplido, se habrá proyectado en la iglesia. Necesitamos que Dios forme su carácter en nosotros. El segundo objetivo, reconocer que en el cristianismo bíblico, en el cristianismo canónico, en el cristianismo ortodoxo, es Dios quien unge, es Dios quien respalda, es Dios quien da dones, y por lo tanto a Él tiene que dársele toda la gloria, la honra y la alabanza en la iglesia. Ese aplauso al Señor. Dígalo conmigo, toda la gloria es tuya, Señor. Toda la gloria es tuya, Señor. Toda la honra es tuya, Señor. Los dones, los carismas, las mercedes, todo viene de Dios. Los que estamos en el altar debemos de saber que es Dios el que unge, que es Dios el que llama, que es Dios el que da talentos, que es Dios el que da dones. Y al entender ese principio, esa premisa, el creyente en obediencia le da toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza al Señor. ¿Cuánto le damos la gloria, la honra y la alabanza? Amén. Gloria a Dios. El tercer objetivo es poder hacer un autoanálisis y poder determinar hoy en la vida interior de cada uno de nosotros si estamos haciendo la voluntad de Dios o no en la vida cristiana. Porque de eso se trata el Evangelio, de hacer la voluntad del Señor. El Evangelio no se trata de dogmática, el Evangelio no se trata de criterios personales, porque el lineamiento lo ha establecido Dios. Y si nosotros seguimos el lineamiento de Dios, estamos en obediencia a Él, que es lo que Él anhela de su iglesia. Dígalo, Señor, tú anhelas que yo sea obediente. Cuando Dios elige a través del Espíritu Santo y a través del ministerio del profeta Samuel a Saúl para que fuese rey de Israel, Dios le estableció normativas. Y a través de Samuel, Dios le dice al rey Saúl: ve y acaba con Amalek. Conocemos la historia sobre Amalek. Desde que Israel salió de las tierras de Gosén en Egipto, allá estuvo Israel 440 años esclavo. Ahí se mantuvo Israel esclavizado, hasta que Dios sacó a Israel de Gosén, de Egipto, y los condujo por Canaán hasta la tierra que les había prometido. Pero desde que sale Israel de Gosén, Amalek, oiga esto, atacó 1, 3, 5, 10 y más veces a Israel en el desierto. Y lo atacaba, dice la Biblia, por la retaguardia.
O sea que Amalek no atacaba a Israel al frente, donde venían los hombres valientes, donde venían los guerreros. Amalek lo atacaba por la espalda, donde venían los ancianos, los enfermos y los niños. Y Amalek mató tanto israelita en el desierto. Y quiero decirle algo esta noche: Dios lo ve todo, Dios lo observa todo, y Dios es justo. ¿Cuántos creemos que Dios es justo? Y en la justicia de Dios, Él nos va a alcanzar tarde que temprano. Dígalo conmigo: Dios alcanza al hombre en su justicia. Tarde que temprano Dios nos va a alcanzar. Y le dijo Dios a Amalek, le dijo Dios a Saúl: ve y acaba a Amalek, porque no olvido, dijo Dios, tanto daño que le hizo Amalek al pueblo de Israel cuando subía de Egipto a Canaán. Esta fue la orden que Dios le dio al rey Saúl. Dije que aquí estaba terminando la teocracia y daba inicio a la monarquía. Y como Dios es condescendiente, Dios es caballeroso, Dios es gentil, Saúl contó con 4 unciones. 4 veces fue ungido el rey Saúl para ejercer el reinado en el pueblo de Israel. Lo relata la historia de la Biblia. Dice la Biblia que Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, fue el primer hombre que inauguró el trono de Israel, que inauguró el gobierno humano de Israel, si así se pudiese decir. Saúl contó con la aprobación de Dios. Lo dice el primer libro de Samuel, que Saúl fue ungido por Dios. 4 veces tuvo unción, porque Dios es gentil, Dios es caballeroso. Alabo la gentileza de Dios. Dígalo conmigo: alabo la gentileza de Dios. Dígalo: alabo la gentileza de Dios. Dios es gentil, Dios es maravillosamente caballeroso. Pero cuando Dios se le da la orden a Saúl para que fuese y acabase con Amalek, Saúl no obedeció. Dios no comparte su gloria con la desobediencia. Dios quiere que seamos obedientes. Y oiga esto: el creyente no puede ser obediente a menos que Dios forme su carácter en nosotros. Dígalo: Señor, anhelo que formes tu carácter. ¿Cuántos queremos ser obedientes? ¿Cuántos queremos que Dios forme el carácter en nosotros? Dígalo conmigo: el carácter de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. Ese es el propósito de Dios: formar su carácter en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Decía el gran reformador, me encanta la historia de Martín Lutero. Decía Martín Lutero: mientras Dios no haya formado su carácter en el creyente, la obra del Espíritu Santo estará inconclusa en la iglesia. Necesitamos que Dios forme su carácter en nosotros. No nos reunimos solamente por reunirnos, nos reunimos para que Dios trate con nuestra vida, para que Dios trate con nuestra identidad, para que Dios trate con nuestra moral, para que Dios trate con nuestra estructura, para que Dios trate con nuestra formación temperamental. Necesitamos que Dios trate en nosotros. No sé usted, pero yo necesito que Dios trate con mi temperamento. ¿Y usted? Dígalo: Señor, trata con mi temperamento. Recuerdo hace poco, todavía estaba mi amada esposa conmigo. Atendemos a una reunión y el hermano dueño de la casa dijo: los invito a cenar. Y nos invitó a un restaurante. La esposa de él se fue en el otro vehículo a dejar unas hermanas a sus lugares donde vivían, y yo me fui con el hermano. En el camino él comenzó a llamar por teléfono a su esposa y ella no contestó. El hermano se disgustó tanto, pero tanto, que se negó a entrar al restaurante con nosotros. Y le dijo: ¿por qué no me contesta? Y le dijo ella: lo que pasa es que no traje el celular, lo dejé en casa. ¿Cómo te iba a contestar? Y lo rogamos: hermana, entremos. Y dijo: no, entren ustedes, coman ustedes, yo no. Cuando salimos, hermana, este es el problema de un temperamento no rendido al Señor. Cuando salimos del restaurante, por aquí, mira, en la oreja tenía la boca, se le había torcido el rostro, debido al factor temperamental. Yo necesito que Dios trabaje con mi temperamento, porque la vida del cristiano se basa en obediencia, en rectitud, en paciencia, y solo Dios puede desarrollar la paciencia en nosotros. ¿Cuánto queremos que Dios desarrolle paciencia?
Amén. Dígale, Señor, forma tu carácter en mi vida. Dios le dijo al rey Saúl: ve y hiere a Amalek, destruye a Amalek. Y oiga, la orden de Dios pareciera ser injusta. Dios le dijo: no perdones nada, mata hombres, mata mujeres, mata niños. La canonicidad dice: no dejes ni un perro vivo en Amalek. Esto fue lo que Dios le dijo, porque Dios es justo, hermano. Algunas veces pareciera que a Dios se le olvida los atropellos que nosotros sufrimos de otras personas. No, Dios lo ve todo, Dios lo observa todo. Dele un aplauso al Señor. Dios lo observa todo. Dele ese aplauso al Señor. Y a su debido tiempo Dios dará la recompensa. A su debido tiempo Dios va a recompensar la actitud, el temperamento, el carácter de cada uno de nosotros. Saúl no tomó en serio la orden de Dios. Saúl fue a Amalek, al rey Agag. ¿Y qué dice la Biblia? Perdonó lo mejor de Agag. No destruyó todo lo que Amalek tenía, sino que lo trajo como trofeo a Jerusalén, porque Saúl era un ególatra. O sea que Saúl tenía hambre de fama, hambre de poder, hambre de grandeza. Y cuando el creyente le ha rendido el temperamento a Jesús, cuando le hemos rendido nuestro carácter al Señor, hermano, en la iglesia se le da toda la gloria, la honra solamente a Dios. Solamente a Dios. Dígalo, Señor, toda la gloria es tuya. Dígalo, toda la honra es tuya, toda la alabanza es tuya. Yo no tengo nada de qué gloriarme. La gloria es del Señor, la honra es del Señor, la alabanza es del Señor. Me decía un pastor en Nueva York, Dios lo tenga en gloria, un hombre muy, pero muy usado por Dios. Andrade me decía: Dios me dio una revelación, y en esa revelación yo vi llorando a Jesús. Y dice que le dijo el Señor: voy a limpiar los altares de mi iglesia, porque me están robando la gloria, porque no me están dando la honra. Amado, cuando nosotros venimos a la iglesia, o ya sea en nuestra casa, toda la gloria sea para el Señor. Toda la honra sea para él. Denle un aplauso al Señor. Dígale: Señor, toda la gloria es tuya. Oiga lo que dice Samuel. Dice Samuel: y el rey Saúl perdonó a Agag y a lo mejor de sus ovejas, a lo mejor de su ganado. Perdonó, dice, a los valientes, a los príncipes, a los adinerados de Agag, y los trajo como trofeo a Jerusalén, para que Israel lo aplaudiera y le diera la gloria, la honra al rey Saúl. Cuando nosotros debemos, y yo insisto en esto, este punto sí lo quiero acentuar en el nombre del Señor: toda la gloria es del Señor. Dígalo: toda la gloria es tuya, Señor. Dígale: toda la gloria es tuya, Señor. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Dale un aplauso de gloria a Dios. Un temperamento no rendido, un carácter no rendido, lo establece la psicología como premisa de la estructura. Oiga esto: un temperamento no rendido no da la gloria al Señor. Por eso es necesario que nos rindamos al Señor, que Él nos quebrante, que Él nos humille, que Él haga un proceso con nosotros. ¿Cuántos quisiéramos un proceso de Dios? Dígalo: Señor, yo quiero un proceso. Dígalo: quiero un proceso. ¿Sabe usted lo que es un proceso? Pasar bajo el molde de Dios, estar sujeto a la voluntad del Señor. Este mueblecito, mire, este mueble, yo no sé cuánto valdrá. Quizás no vale mucho dinero, pero este mueble tiene más proceso que muchos de nosotros. Quizás este mueble tiene más proceso que el pastor Andrade. Si le pusiéramos el micrófono a este mueblecito, nos hace llorar. Si él hablara, nos diría el proceso que ha pasado para estar aquí. Nosotros necesitamos pasar un proceso al cual el rey Saúl se negó. Y si nosotros no pasamos el proceso de Dios, no estamos en obediencia. Y Dios quiere una iglesia obediente para gloria de su nombre. ¿Cuánto creemos que Dios anhela una iglesia obediente? Entonces Saúl estaba creyendo que era mejor su determinación, que era mejor su voluntad, que era mejor su decisión que la decisión de Dios. Y el hombre muy inteligente puede ser, la persona muy ética puede ser,
muy educada puede ser, pero nadie supera, nadie puede superar la perfecta voluntad del Señor. Dígalo, la voluntad de Dios es perfecta. El rey Saúl vino y explicó, oiga esto, Saúl le explicó al profeta Samuel, no destruir lo mejor de Agag, no destruir lo mejor de Amalek, porque lo traje para dedicárselo a Jehová como ofrenda, como holocausto, como sacrificio. Déjeme decirle hoy, cuando Dios rechaza algo, no se lo ofrezca, por favor. Dígalo, cuando Dios rechaza algo, no hay que ofrecérselo. Ya Dios lo había rechazado, ya era anatema. Todo lo que había bajo el reinado de Agag, todo lo que había en Amalek era anatema, que significa que estaba maldecido de parte de Dios. Y no podemos darle a Dios como ofrenda lo que ya es anatema cuando Él mismo lo ha declarado. A Dios hay que darle obediencia, hay que darle quebranto, hay que darle alabanza, hay que darle gratitud para gloria de su nombre. Amén. Dígale, Señor, yo quiero ser un creyente quebrantado para darte gloria, para darte honra, para darte alabanza. ¿Cuántos queremos darle gloria, honra y alabanza al Señor? A Saúl le parecía, oiga esto, ser un hombre espiritual, ser un hombre dedicado a la obra, ser un hombre generoso, cuando en verdad era rebelde, no era obediente a Dios. Si Dios había dicho, destruye todo, Dios no estaba aceptando la ofrenda que Saúl le estaba ofreciendo. Pero aquí Saúl se vuelve como generoso. ¿Sabe qué dice la Biblia? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué queremos sembrar? ¿Obediencia o desobediencia? ¿Orgullo o quebranto? Yo quiero que el Señor me quebrante. Yo quiero que el Señor me transforme. Yo quiero que Dios trate con mi vida cada día para que mi vida sea agradable y sea como ofrenda que le agrade al Señor. Lo único que Saúl quería, oiga esto, era ocultar su carácter ególatra al ofrecer algo que Dios ya lo había desechado. Y cuando la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Nadie puede burlarse de Dios. Nadie lo ha logrado y nadie lo logrará. A Dios hay que darle toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Le pregunto, ¿se equivocó Dios al haber nombrado la monarquía? ¿Qué cree usted? ¿Fue un error de Dios haber nombrado la monarquía en Israel? Porque la monarquía va de mal en peor. Después de Saúl viene David. Y si nosotros ponemos en la balanza el carácter, la estructura de David con la estructura de Saúl, diríamos que fue mucho más íntegro Saúl que David. Porque del pecado de David no se compara con el pecado de Saúl. El de Saúl no se compara con el de David. David fue adúltero, David fue asesino. Eso es lo que la Biblia nos dice, asesino indirecto. Saúl solamente fue un rey inconfeso. No quiso reconocer su error, no quiso reconocer su pecado. Y si algo le agrada al Señor, es que seamos sinceros. Dios no te pide perfección. Nunca te pide perfección Dios en la Biblia. Porque Dios sabe que nadie puede alcanzar la perfección. La ortodoxia te dice de la escala del 1 al 10, lo más que un creyente puede alcanzar, oiga esto, de la escala del 1 al 10, lo más que podemos alcanzar es 5. Perfecto solo Dios. Dígalo, perfecto solo Dios. Dígalo conmigo, soy un pecador inherente. ¿Sabe por qué somos pecadores inherentes? No le hablo de pecado consumado. Somos inherentes porque pecamos con mirar, con oír, con hablar, con pensar. O sea que son 4 las áreas que nos hacen pecadores inherentes. Pero Saúl no quiso reconocerlo. Bienaventurado el creyente que se humilla. Bienaventurado el cristiano que se humilla y reconoce que solo Dios es santo y a Él se le da toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Dígalo, Señor, solo tú eres santo. Dígalo, Señor, solo tú eres santo.
las actitudes más justas de mi parte vienen a ser, dice el profeta, como trapo de inmundicia. ¿Sabe usted lo que es trapo de inmundicia? En griego y en hebreo y en arameo. ¿Tiene una idea de lo que significa trapo de inmundicia? Me abstengo de decirse, porque es una frase estremecedora. Y Dios dice en su palabra, lo más justo que pueda hacer un hombre viene a ser como trapo de inmundicia. Hermano, si algo nos concede la misericordia y la gracia de Dios, es el sacrificio vicario de la cruz. Gracias al sacrificio de Jesús, el Padre me ha imputado mi culpa. La palabra es imputación, que significa que ante el Padre yo aparezco sin pecado a través del sacrificio vicario, a través del sacrificio expiatorio, a través del sacrificio inmolado de nuestro Señor Jesucristo. O sea que, ¿qué nos perfecciona a nosotros? El sacrificio de Jesús. ¿Cuánto damos gracias por el sacrificio de Jesús? Si no fuese el sacrificio de Jesús, ninguno de nosotros alcanzaría vida eterna. Pero gracias al sacrificio vicario, gracias al sacrificio de la imputación en la cruz, el Señor me ha visto o me ve como si no hubiese pecado. ¿Qué importa mi pasado? A través de la imputación soy limpio por la sangre de Cristo. Yo sé que arrastro un pasado bien oscuro, bien feo. Fui un sacerdote satánico, fui adorador de Satanás, conocí 7 niveles de la magia negra, 3 recámaras de aprendizaje en el satanismo. Fui parte del magisterio del satanismo. Traigo 13 tatuajes satánicos en toda la parte izquierda de mi cuerpo. Más de 25 cicatrices las veces que fui donante de sangre. Quemé muchas Biblias. Me tomaba la ceniza de las hojas de la Biblia quemadas al fuego. Blasfemo, totalmente blasfemo. Pero gracias al sacrificio de Jesús hemos sido perdonados. Denle ese aplauso al Señor. Dígale, Señor, gracias por tu sacrificio. Dígale, gracias, Señor, por tu sacrificio. Porque por el sacrificio de Cristo yo soy santificado. Es entonces básico, es entonces indispensable, es entonces, oiga esto, recomendable que seamos creyentes confesos. Dígalo, me confieso, Señor, pecador. Dígale, Señor, yo me confieso como pecador. Dígaselo al Señor. Lo único que Saúl, el rey Saúl, quería era, oiga esto, expresar ante el pueblo de Israel su hambre de grandeza, su hambre de fama, su hambre de poder. Insisto en este punto básico porque es de la teología ortodoxa. Solo Dios es grande en la iglesia. Amén. Denle ese aplauso. Solo Dios es grande. Dígalo conmigo, solo Dios es grande. Nunca tratemos de agradar a Dios a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Porque el lineamiento lo ha establecido Dios. Aquí no se trata esto creo, esto pienso, esto interpreto, esto entiendo, este es mi criterio, este es mi argumento. Es lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Cuántos creemos que la revelación de Dios es perfecta? Dígalo conmigo, la revelación de Dios es perfecta. La Biblia es inspirada, iluminada, revelada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creemos? Dígalo conmigo, la Biblia es inspirada, iluminada, revelada por el Espíritu Santo. Eso significa que la Biblia es perfecta. Amén. Y oiga este principio. No puedo, oiga esto, no puedo acercarme a la perfección de la Biblia si no permito que Dios forme su carácter en mí. ¿Cuál le dije que es el carácter de Dios? Repítalo conmigo. El carácter de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. Aleluya. ¿Cuánto necesito que Dios trabaje en mi vida para que su carácter sea plasmado, sea grabado dentro de mi personalidad, dentro de mi estructura? Entonces el cristianismo bíblico no es a mi manera, es a la manera de Dios. No es a la dogmática, es a la manera de Dios. No es a la eclesiología, es a la manera de Dios.
quien ha establecido la pauta a seguir, el camino a seguir es Dios. Y yo insisto, yo creo que el camino de Dios es perfecto. ¿Cuántos creemos que el camino de Dios es perfecto? Dígale, el camino de Dios es perfecto. Lo que Dios ha diseñado es perfecto. Lo que Dios ha delineado es perfecto. Y si nosotros nos convertimos en creyentes confesos, en creyentes inherentes, entonces nos vamos a dar cuenta que Dios está trabajando con nosotros. Amén. Yo no sé si usted cree que la iglesia necesitamos cambio. Amén. ¿Cuántos creemos que la iglesia necesita cambio? Amén. Recientemente estuvimos en un congreso en la Universidad Trinity. Llegaron 1800 pastores, conciliares e independientes. El objetivo del congreso duró 3 días, 3 noches, era analizar a través de mesas de ponencia, a través de investigaciones, a través de parámetros estadísticos, cuáles son las áreas más débiles que la iglesia presenta hoy. Y se va a sorprender usted, porque ahí estaba el magisterio de todas las universidades evangélicas de Estados Unidos. Estaba el magisterio del seminario Fuller, de la Puente, de la Universidad Wesley, de la Universidad Trinity. Todo el magisterio estaba ahí. Y al concluir el retiro de 3 días, oiga esto, se llegó a una conclusión, que si algo está afectando a la iglesia, wow, si algo está afectando a la iglesia, son los celos entre hermanos, son las envidias entre hermanos, los celos entre una congregación y otra congregación. Cristo no va a venir por rótulos, Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arrugas. Ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dígalo conmigo: Señor, yo quiero ser un creyente confeso. Quiero ser un creyente confeso. Confeso es aquel que reconoce su pecaminosidad. Eso es ser un creyente confeso. Y usted me va a decir: Pastor Andrade, pero yo soy evangélico, yo soy líder, a mí la sangre de Cristo me ha limpiado. Pongamos el paralelismo con el profeta Isaías. ¿Se recuerda usted cuando Isaías, después de la muerte del rey Usías, que había sido uno de los mejores reyes de Israel, el profeta Isaías consternado vino al templo? ¿Y qué vio? La visión de la gloria de Dios. Seres angelicales que tenían 6 alas, dice la Biblia. ¿Cuál fue el grito del profeta Isaías? ¡Ay de mí que soy muerto! Oiga lo que dijo: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo yo inmundo y pecador, estoy viendo la gloria de Jehová de los ejércitos. Denle un aplauso al Señor. La gloria es tuya, Señor, dígalo. La gloria es tuya, Señor, tú eres santo. Ahora, dentro de la voluntad de Dios, porque me encanta eso a mí, cuando yo estudio la inmanencia de Dios me sorprendo. Al estudiar la inmanencia de Dios, uno se sorprende porque cuán grande es Dios de verdad. Dentro de la inmanencia, oiga esto, hermano, cuán grande Dios. Dice la inmanencia: Dios es indescriptible, Dios es inmanente, porque Dios sabe, oiga esto, Dios cuenta las gotas de agua que hay en los mares. ¿Usted cree eso? ¿Cree usted que Dios sabe cuántas gotas de agua hay en los mares? ¿Cree usted que Dios sabe cuántas arenas hay en la tierra? Amén. Ahora, dentro de la misma inmanencia, dice la ortodoxia, Dios en su inmanencia desea compartir su santidad con la iglesia. Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que seamos transformados. Dios quiere que pasemos el proceso. Dios anhela que nuestro carácter sea transformado para la gloria del Señor. ¿Cuánto podemos decir: Dios ha cambiado mi vida? Este es un misterio del Evangelio. El Evangelio encierra 14 misterios. Nadie se los va a poder explicar. Solo tenemos pequeños atisbos interpretativos sobre los 14 misterios del Evangelio. Y este es uno de los misterios del Evangelio. ¿Cómo cambia el pecador? No lo sé. ¿Cómo se da esa metamorfosis? ¿Cómo se da esa regeneración? ¿Cómo se da ese cambio? No lo sé. Lo único que yo pudiese decir a manera de atisbo es que el Evangelio no es religión. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es potencia de Dios.
Y como tal, el Evangelio tiene poder de hacer una metamorfosis en la vida del hombre, de transformarlo. ¿Cree usted que Dios puede cambiar a los niños? Amén. ¿Puede Dios cambiar al drogadicto? Amén. ¿Puede Dios cambiar al borracho crónico? Amén. ¿Puede Dios cambiar a un gay? ¿Puede Dios cambiar a una lesbiana? ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. Esta es la oferta del Calvario. Esta es la bondad del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Dígalo, la oferta del Calvario es transformación para el más vil de los pecadores. Cuando el pecador es confeso. O sea, cuando reconocemos que necesitamos del perdón de Dios. Le hizo falta al rey Saúl que fuese un hombre confeso. David sí fue confeso. David tropezó una y tantas veces. David cayó, David pecó. Pero David no soportaba el pecado. En el momento que David tropezaba y pecaba, en ese momento lloraba su pecado, pidiendo misericordia al Señor, pidiendo perdón al Señor, pidiéndole la gracia redentora al Señor. Eso es lo que Dios quiere, que seamos cada uno de nosotros. El rey Saúl, de acuerdo a esta historia, reclama haber sido obediente a Dios viviendo en desobediencia. Dígalo conmigo, no se puede ser obediente viviendo en desobediencia. Dígalo, no se puede ser obediente viviendo en desobediencia. La obediencia a medias no honra a Dios. Y obedecer a nuestra manera ofende a Dios. Dígalo conmigo, la obediencia a medias no honra a Dios. Dígalo, la obediencia a medias no honra a Dios. Y la obediencia a nuestra manera provoca la ira de Dios. Dígalo, la obediencia a mi manera provoca la ira de Dios. Cuando Saúl trae a Jerusalén, oiga esto, todo lo mejor de Agag, todo lo mejor de Amalek, Saúl estaba pretendiendo, oiga esto, que aquello era un trofeo, que se lo merecía él, y no estaba obedeciendo la voz de Dios a través del profeta Samuel. Y cuando Dios da una palabra, hay que esforzarnos en cumplirla para la gloria de su nombre. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dijo Martín Lutero, el gran reformador? Me encanta la historia de Martín. Tengo sus 26 volúmenes, los 26 libros que escribió Martín Lutero. Y me encanta esto, porque Martín Lutero, oiga lo que dijo: para pretender, oiga esto, un trofeo hay que morir primero. Hay que morir primero. O sea que es necesario que muera a mi egocentrismo. Es necesario que muera a mi manera de ser para ganar el trofeo que viene siendo la vida eterna con el Señor. No estamos aquí perdiendo el tiempo. Yo tengo la convicción en el nombre de Jesús, tengo la convicción que llegaré a la meta final. ¿Y usted? ¿Cuántos creemos que llegaremos a la meta final? Habrán tropiezos, habrán obstáculos, habrán barreras, habrán gigantes en el camino, pero tomados de la mano del Señor llegaremos a la meta final. Aunque hayan desiertos, aunque hayan hornos candentes, Dios nos llevará de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de poder en poder cuando nosotros somos confesos. Tal vez nunca yo había colapsado, tal vez nunca me imaginé que era tan vulnerable, ¿no? Como hoy que murió mi esposa. Hoy que mi amada esposa murió, yo colapsé. Y una palabra que me fortalece siempre, siempre, siempre. 3 días antes de mi esposa partir con el Señor, me dijo: lindo. Yo no sé por qué siempre me dijo lindo. Más de 30 años de casado. Y me dijo: lindo, venga lo que venga, nunca deje de predicar el Evangelio. Aleluya. Nunca deje de predicar el Evangelio. ¿Qué corona tendremos con el Señor? Ah, hermano, yo colapsé de verdad. Yo caí en un desánimo como no tienen una idea. Caí en un estrés, en una depresión con la muerte de mi esposa. Pero gloria sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo es nuestro paracleto. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Aleluya. Dígalo conmigo: el Espíritu Santo es mi ayudador. Vendrán momentos adversos, pero si yo me rindo, si yo me entrego,
si yo le entrego al Señor mi egocentrismo y permito que Él forme su carácter en mi vida, Dios me va a fortalecer. Dios me llevará de triunfo en triunfo, de poder en poder, para la gloria de su nombre. Y me siento tan fortalecido al saber que nuestros 3 hijos, Beatricita, Zulemita y Vladimir, están hoy más que nunca rendidos al Señor, convertidos al Evangelio. Zulemita, que es doctora en medicina, me dijo llorando: papá, con la muerte de mamá se equivocó el diablo, porque hoy, me dijo, nos vamos a santificar mucho más que antes. Y alabo a Dios que mis 3 hijos están bien sometidos al Señor, sirviendo al Señor. Y yo siempre le he dicho a mis hijos, el principio de una vida cristiana triunfante es la confesión. Que seamos creyentes confesos. Dígalo conmigo: me confieso delante del Padre, delante del Hijo, delante del Espíritu Santo. Y confieso, dígalo, confieso, creo, decreto que toda la gloria es del Señor y no mía. Que toda la honra es del Señor y no mía. A Él sea la gloria. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Wow. Lo peor que puede desarrollarse en la vida de un hombre, en la vida de una mujer evangélica, es la egolatría. No dije idolatría, sino egolatría. Porque nosotros debemos de reconocer que nada somos, nada trajimos, nada nos vamos a llevar. Así como venimos, así nos vamos. Entonces, si algo soy, si algo tengo, si algo sé, la gloria es del Señor, no es mía. Dígalo: la gloria es tuya, Señor. Que es el problema del hombre, el hombre ególatra, la mujer ególatra. ¿Y qué conduce a la egolatría? Generalmente el poder. Y te lo dice claramente la sociología: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Saúl se corrompió porque tenía el poder absoluto de gobernar en Israel. Amado hermano, nunca, 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 por favor, le robemos la gloria al Señor. La gloria es del Señor. La honra es del Señor. La alabanza es del Señor. Dígale: Señor, la gloria es tuya. Dígale: Señor, la honra es tuya. Porque hay otro principio bien establecido. Me encanta este paralelismo acá. Oiga este paralelismo. Dios es especialista en hacer morder el polvo al creyente soberbio. Dígalo conmigo: una de las especialidades de Dios es hacer morder el polvo al creyente soberbio, al creyente ególatra, al creyente inconfeso. Porque así es Dios, solo Él merece la gloria, y a través de la historia lo tenemos bien registrado. ¿Se acuerda usted del prepotente rey Nabucodonosor, del primer imperio gentil? Hubieron 4 grandes imperios gentiles: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Después entran los godos en la historia de Roma, pero los 4 grandes imperios fue Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y cuando Nabucodonosor se ha plantado en el imperio de Roma, mandó hacer lo que se conoció todavía por décadas y décadas y cientos de años, una de las 7 maravillas del mundo, que eran los jardines colgantes alrededor del palacio de Babilonia. Nabucodonosor mandó a poner 666 canastas de oro alrededor del palacio, y dijo Nabucodonosor: nadie como Babilonia, nadie como el imperio que yo dirijo. Y Dios le dijo a Nabucodonosor: para que te des cuenta que solo yo soy Dios, lo mandó a comer alfalfa, pasto, con los caballos, con las vacas, con los bueyes, porque la gloria es del Señor, la honra es del Señor, la alabanza es del Señor. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor, hermano. Dile conmigo: la gloria es tuya, Señor. Ya en el Nuevo Testamento relata la Biblia de otro hombre soberbio y prepotente que se paró en público a dar un discurso nacional. ¿Y qué dijo este hombre a las multitudes que se habían reunido para escucharlo?
Hoy les dijo, van a oír voz de Dios y no voz de hombre. Hoy van a oír un discurso de Dios y no del hombre. Y dice la Biblia, y lo vio Dios, y le dijo Dios a un ángel, ve y tócalo. Ni Dios lo tocó, sino que un ángel vino y le dijo Dios al ángel, tócalo. Y dice la Biblia que este hombre en público, hermano, cayó devorado, comido por gusanos. Y solo quedó el esqueleto de sus huesos. Se lo comieron los gusanos en público por querer robarle la gloria al Señor. La honra es de Dios, hermano, la alabanza es de Dios. Todo el imperio, la majestad, déle ese aplauso al Señor. Dígalo, Señor, toda la gloria es tuya. Líbrame, Señor, de una vida ególatra. Transforma mi carácter. Transforma, Señor, mi estructura temperamental. Trata, Señor, con mi componente como persona, para que la gloria te la dé siempre a ti y solamente a ti. Gloria al Señor. Qué bonito es darle la gloria al Señor. Recuerdo, hermano, nosotros visitábamos mucho con mi esposa una iglesia. Wow, me sorprendía la egolatría del pastor de la iglesia. Siempre que él se iba a presentar, salía de por acá atrás y le ponían luces neón aquí. Y se vestía como Juan Gabriel, todo de blanco. Y decía, ya llegué, ya estoy aquí. ¿Qué sería de esta iglesia sin mí? Nada, pastor. Sin usted no somos nada, pastor. Y yo le dije a mi esposa, a ese desgraciado del que Dios le va a meter una arrastrada, perdone la palabra desgraciado. Para nosotros en El Salvador es normal, la palabra desgraciado significa falto de gracia. Dicho y hecho, hermano. Tuvo un accidente en un freeway, se salió por el vidrio del vehículo, digo con el rostro en el pavimento. Le amputaron las 2 piernas arriba de la rodilla, este brazo se lo amputaron de acá. Ahora lo que menos quiere son luces en el altar. La gloria del Señor. La gloria del Señor. La gloria del Señor. Dígalo, Señor, toda la gloria es tuya. El hombre que no le da la gloria al Señor, tarde que temprano terminará mal. Y aquí hay un punto para ir terminando. Hay una palabra que se llama en hebreo Icabod. Dígalo conmigo, Icabod. Icabod. La palabra Icabod significa Dios se apartó de ti. Ya Dios no está contigo. Ya se fue la gloria de Dios de ti. Ya no hay presencia de Dios en ti. Le sucedió a Sansón cuando pensó que el poder del nazareato vendría sobre él como las veces anteriores, sin saber que Icabod ya era un hecho en él, que Jehová ya no estaba con él. La gloria hay que dársela al Señor. La honra hay que dársela al Señor. Siempre, siempre, siempre hay que darle la gloria al Señor. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Dígale, Señor, estoy aquí para darte la gloria. Dígasela. Estoy aquí para darte la alabanza, para darte toda majestad, todo imperio, porque solo tú eres Dios. Amén. Dígalo, solo Dios es Dios. Amén. Entonces Saúl fue ególatra. No quiso ser confeso. No fue como David. Y el camino de Saúl terminó muy, pero muy mal. Cuando Dios se apartó de Saúl, oiga esto, cuando Icabod, dice, fue un hecho, porque esto era un oráculo santo, así se le llama, un oráculo santo. Cuando Icabod se cumplió en la vida del rey Saúl, oiga esto, Saúl declinó en todo sentido, a tal grado que, wow, un hombre con 4 unciones termina consultando demonios, buscando ayuda con los demonios, buscando ayuda con los brujos de Israel, con la pitonisa Hulda. ¿A dónde fue a terminar el hombre de Dios que tenía 4 unciones consultando demonios? Ese fue el declinamiento de la vida espiritual del rey Saúl. Y aún más, fue poseído por demonios. La Biblia relata que los demonios atormentaban, oiga esto, al rey Saúl, y hasta que por consejo
de los ancianos de Israel le dijeron: Majestad, es necesario que traiga al palacio alguien que le entone alabanza a Dios, alguien que dedique música santa al Señor. Yo no sé si usted cree que hay poder en la alabanza. ¿Cuántos creemos que la alabanza es poderosa? Dígalo conmigo: hay poder en la alabanza. Dígalo: hay poder en la alabanza. Cuando tú alabas a Dios, oh, el infierno se estremece. Hay poder en la alabanza. Y trajeron al joven David que tocara el arpa, y cuando David tocaba, los demonios que atormentaban al rey huían. ¿Cómo terminó Saúl? Por ser ególatra, por no ser confeso, terminó suicidándose. Puso su espada acá y se lanzó sobre ella. Un hombre con 4 unciones. Qué importante es, hermano, que aprendamos a humillarnos, que permitamos que Dios forme su carácter en nosotros, que Dios trabaje en nuestra estructura como personas para la gloria del Señor. Dígale: Señor, quebrántame. Dígale: Señor, humíllame. Quiero darte a ti toda la gloria, quiero darte a ti toda la honra, quiero darte a ti toda la alabanza. Dios quiere una iglesia quebrantada, una iglesia transformada, una iglesia rendida, una iglesia confesa, una iglesia humillada, que le demos la gloria al Señor. Aleluya, Señor. Dígale: Señor, toda la gloria es tuya. Dígalo: Señor, toda la gloria es tuya. Gloria a Dios. Qué diferente es la estructura, el componente temperamental de estos dos monarcas, de Saúl y de David. David fue confeso. Cuando David pecó, dijo: ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mi pecado y sé que la maldad está delante de mí. Dígalo: solo Dios es santo. Me encanta esto. Repítalo conmigo: en la inmanencia de Dios, repítalo, en la inmanencia de Dios, Él desea compartir su santidad conmigo. Amén. Dios quiere compartir su santidad con usted. Dios quiere compartir su santidad conmigo para la gloria de su bendito y glorioso nombre. Aleluya. Saúl terminó mal por ser ególatra. Saúl terminó mal por no ser confeso, porque a Dios le encanta que nosotros seamos creyentes confesos. Dios no escoge por la edad. Dios selecciona por el quebranto, por la entrega, por el rendimiento. Y como David fue entregado, consagrado, Dios trató con él. A tal grado que Dios hizo, dentro de los 8 pactos que Dios hizo con Israel, hay uno que lo hizo personalmente con David, que se llama el pacto davídico. Y Dios le dijo a David: por cuanto eres íntegro en tu corazón, oiga esto, nunca faltará en Israel quien gobierne, y saldrá de tu descendencia David. ¿Quién es ese? Jesús de Nazaret. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de los señores. Él es la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y dentro de los pactos, son 8 pactos, son 4 condicionales y 4 incondicionales. Y gloria a Dios que el pacto davídico es incondicional, no condicional. Porque los pactos condicionales dicen: si tú obedeces, dice Jehová, yo te bendeciré. Pero el incondicional dice: no me importa lo que tú hagas, dice Jehová, yo voy a sacar adelante mi palabra, yo voy a sacar adelante mi proyecto, yo voy a sacar adelante mi promesa. Porque debemos de entender que la obra es de Dios y no del hombre. Los dones son de Dios y no del hombre. Aleluya. Dígalo conmigo: la obra es de Dios, los dones son de Dios. Por lo tanto, la gloria es de Dios, la honra es de Dios, la alabanza es de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Termino con esto. Me decía este pastor en Nueva York, me decía: Pastor Andrade, el Señor me reveló, decía él, que en la última milla de la iglesia va a haber mucha vanagloria en los altares, va a haber mucha soberbia en los altares, y Dios
va a limpiar, decía él, los altares de la iglesia antes que suene la final trompeta. Yo no sé si usted cree que Cristo viene por su iglesia. ¿Cuánto creemos que el Señor viene por su iglesia? Dígalo, creo que el Señor viene por su iglesia. Dígalo, creo que el Señor viene por su iglesia. Al estar consciente de ello, debemos de entregarle de una manera incondicional al Señor nuestro preconsciente, nuestro consciente, nuestro subconsciente, nuestro inconsciente, para que Dios trabaje en toda nuestra estructura de la personalidad y que la gloria sea del Señor. Entre más le rindamos al Señor nuestro nuestro con, nuestro in, nuestro sub, entre más se lo rindamos, más nos va a usar el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dígalo conmigo, toda la gloria es tuya, Señor. Dígalo, toda la gloria es tuya, Señor. Me rindo integralmente a ti. Me entrego integralmente a ti. Dígaselo al Señor, me entrego integralmente a ti. Estaba en una cruzada en Costa Rica. Termino con eso. Y entrevistaron a un muchacho, cantaba muy lindo. Creo que ya había grabado 6 volúmenes. Y lo estaban entrevistando en un canal de televisión. Y el hermano que lo entrevistaba le preguntó: hermano, cuéntenos, para que la teleaudiencia se dé cuenta, ¿a los cuántos años comenzó a tocar? ¿Desde cuántos años usted canta en los altares? Y de una manera, wow, ególatra, como Saúl, comenzó a reírse burlescamente en el canal de televisión y dijo: hermano, a mí nadie me enseñó a tocar. Dice mi mamá que yo ya tocaba en su vientre. Dice mi mamá que ella se dormía oyendo las dulces melodías que yo entonaba en su vientre. Yo nací cantando. Y yo le dije al pastor: te vas a dar cuenta cómo Dios va a tratar con este hombre. Dicho y hecho, hermano. Iban a un concierto y tuvieron un accidente y se rompió el vidrio, el parabrisas del carro, y una estilla de vidrio vino y le cortó no sé qué acá. Quedó mudo, perdió la voz. Ya no canta. Totalmente mudo, hermano. Reconozcamos que la gloria del Señor es la iglesia. Perdone que haga énfasis en esto, pero es necesario entrar en conciencia que toda la gloria, la honra y la alabanza es del Señor en la iglesia. ¡Aleluya! Dígale: Señor, toda la gloria es tuya, toda la honra es tuya. El proceso del secularismo distancia al hombre de Dios, distancia a la persona de Dios. Entre más nivel secular tiene una persona, más ególatra se vuelve. Cuesta que dentro de la iglesia veamos a un médico. Cuesta que dentro de la iglesia veamos a un fiscal. Cuesta que dentro de la iglesia veamos a un juez que ama, que sirve a Dios, porque es gente ególatra. Bendito, dijo el apóstol. Oiga lo que dijo: Señor, te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los pequeñitos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto nos gozamos por conocer al Señor? Démosle entonces toda gloria, toda honra, toda alabanza. Póngase de pie, denle un aplauso y alabanza al Señor. Dígale: Señor, la gloria es tuya, la honra es tuya, la alabanza es tuya, Señor. Reconozco que toda la gloria es tuya, que toda la honra es tuya, que todo el imperio, que toda la majestad es tuya, Señor.